tal vez para la introducción de la clase de hoy. ¿Qué hemos dicho en la última clase? Hemos dicho, primera cosa, hay pasos, no es un solo pasito como en catálisis homogénea o en reacciones homogéneas. En reacción catalítica heterogénea hay varios pasos. Heterogénea, ya no voy a escribir, me da flojera, heterogénea. Hay varios pasos, y aquí está un ejemplo de los pasos. Hemos identificado aquí 7 pasos. Hemos explicado esto a detalle en la anterior clase, muy a detalle, con algo muy especial. A ver, 1 y 7 son la difusión externa. 2 y 6 es la difusión en los poros. Y 3, 4, 5 es donde nos vamos a concentrar, que es la absorción, la reacción química y la desorción. Nos vamos a concentrar en estos 3. De esto hemos hablado. Después, ¿qué cosa más hemos dicho? Hemos dicho que en estado estacionario todas las velocidades son iguales. Es el concepto de etapa controlante que sabemos desde fenómenos B. Entonces, todas las velocidades, R1 igual a R2 igual a R3, toditas igual hasta R7, en estado estacionario son iguales. Porque si por aquí se transfieren 100, tienen que venir aquí 100, tienen que absorberse 100, tienen que reaccionar 100, todo tiene que ser 100. Pero ¿quién define si es 100 o 200? ¿Quién define si es 100, 200 o si es 500? ¿Quién define? ¿Quién me dice la palabra clave? La etapa controlante, Inge. Perfecto. ¿Qué apellidas? Serrano. Ya te has ganado, creo. Sí. Más 3 por repetir. Y está bien. Está bien, exactamente. ¿Quién define si es 100, 200 o 500 o 1000? La etapa controlante define. Entonces, ¿cuál es nuestra? En este caso, buscamos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la etapa controlante, porque esa es la que define la velocidad. Y el resto son más rápidas, no va a haber problema. Es como ir por calles de diferente, más ancha, más angosta, y la más angostita es la que define, pues. Si queremos acelerar el proceso, hay que agrandar esa calle. Como el sillar, es la etapa controlante en el camino a Santa Cruz. ¿Queremos acelerar? Hay que acelerar el sillar, pues. Exactamente, es un buen ejemplo, que todos se ubican. Entonces, con eso claro, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la controlante, y con la controlante vamos a trabajar. Ese va a ser el primer objetivo, que no lo vamos a cumplir hoy día, lo vamos a cumplir el martes tal vez, después de nuestro examencito de la otra mitad que tenemos que dar el lunes. Entonces, esto es lo que he explicado aquí. Difusión externa, cómo tenemos que eliminar esa resistencia, difusión interna, cómo tenemos que eliminar. Hemos comentado de pasada, porque nos vamos a concentrar, todo eso explicado acá. Estoy yendo rápido porque esto ya hemos hecho. Y nos tenemos que concentrar entonces en las etapas 3, 4 y 5, que habían sido 3, 4, 5, las que he dicho, la absorción. Entonces vamos a empezar a hablar de absorción. Y esto es lo nuevo para hoy día. Vamos a empezar a hablar de absorción. Y vamos a hablar de isotermas de absorción. ¿Y qué habían sido esas isotermas de absorción? De eso vamos a hablar. Pero primero vamos a aprender la nomenclatura. Porque toda esta nomenclatura nos va a servir todo el tiempo. Todo el tiempo nos va a servir en este capítulo y para hallar cinéticas heterogéneas. Nos va a servir esta estequiometría que tienen que aprender bien. Primero, aquí tenemos, fíjense, una nomenclatura. Vamos a aprender. Estamos haciendo la analogía con lo que es una reacción química. A más S. ¿Qué es S? S es un sitio activo. A es el compuesto, el reactivo, en fase gaseosa. Está en fase gaseosa. Entonces, este reactivo en fase gaseosa se aproxima a un sitio. Y en este sitio se absorbe por un enlace fuerte de tipo de Van der Waals, es el sitio activo del catalizador. Esa es la absorción. ¿Cómo representamos en nuestra idea, en nuestra nomenclatura? A
en la fase gaseosa, más un sitio activo vacío, da el compuesto absorbido. Así estamos llamando el compuesto absorbido, A.S. Si queremos ver el compuesto B, B más S me va a dar B.S. ¿Qué estoy diciendo aquí? El compuesto B se está absorbiendo. Eso estoy diciendo aquí. El compuesto B de la fase gaseosa se está absorbiendo. Aquí está, para que vean dónde empezar a buscar en el Fogler, figura 10-11. El compuesto A, el compuesto B. Se absorbe, aquí viene a un sitio activo. Entonces, así va a ser nuestra nomenclatura. Ese es el sitio activo y B.S, C.S, A.S son los compuestos absorbidos. Aquí está. Aquí leeremos ahora con calmita. S, el sitio activo. Vacío, diría yo, sitio activo. A.S, la especie absorbida. Átomo, molécula, absorbida. Ahora aquí tenemos algo que vamos a practicar poco a poco. C sub T. C sub T es la concentración total de sitios posibles. En una superficie es la concentración total. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido entre el número de Avogadro. Aquí está poquitito, no son muchísimos, pero para que vean, es la concentración total de sitios activos. Aquí tenemos, en este ejemplito que estoy aquí completando, un sitio activo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sitios activos. Digamos que esa sea toda la superficie. Es mucho por 10 a la 10, 10 a la 6, es mucho, ¿no? Pero yo estoy aquí haciendo un ejemplo sencillísimo para que se den cuenta que es la concentración total de sitios activos. ¿Cómo se calcula? El número dividido entre el número de Avogadro para tener en moles por gramo de catalizador. De esa manera tenemos moles de sitios activos. Parece raro, pero concentración de sitios activos es el número dividido entre el número de Avogadro. Este va a ser siempre un dato. No se preocupen, para este capítulo va a ser un dato. En alguna otra materia, tal vez, de superficie, podamos hacer experimentos para encontrar este CT. Pero para nosotros va a ser siempre un dato, ¿listo? La concentración total. Pero les estoy explicando qué cosa significa para que entiendan bien. La concentración total, entonces, de sitios activos. La concentración total. Total de sitios activos por unidad de masa. Moles por gramo de catalizador. ¿Cómo sacamos? Si quieren sacar el número de sitios activos dividido en el número de Avogadro. Para que sean moles por gramo de catalizador. ¿Listo? Pero es un dato experimental. Que suponemos constante. En el análisis vamos a suponer constante. En la última parte tal vez podamos hablar de que hay un envenenamiento del catalizador. Eso les digo para que se den cuenta. Asumimos constante, que no varía durante toda la reacción, durante un periodo de tiempo considerable. Pero eso no es tan así. Después de cierto tiempo pueden empezar a disminuir porque se ocupan lo que se llama el envenenamiento del catalizador. Digamos, viene el carbono y se queda ahí, no se suelta más. Aquí viene otro carbono, se queda y no se suelta más. Entonces, ¿qué pasa? Están disminuyendo los sitios activos. ¿No ve? Este C sub T, disminuye con el tiempo. Pero para nuestro análisis, que es en menor tiempo, decimos es constante. ¿Listo? Se asume constante. Pero fíjense ya las variables que tenemos que considerar. C sub B, y es más fácil, después de entender C sub T, concentración de sitios vacíos. Entonces, si aquí teníamos, ¿cuántos dijimos? Como ejemplito sencillo, si aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos 7. Entonces, si 2 están llenos, aquí este está lleno y este está lleno, tenemos
que la concentración C sub B es 5 entre el número de Avogadro, pero es los sitios vacíos, lo que queda vacío, ¿listo? Eso quiere decir que los sitios, la concentración total es los sitios vacíos más todos los sitios absorbidos. Todos los que vamos a ver, C sub A, C sub B, ¿no ve? Es lógico, es un balance del sitio, lo que tengo aquí abajo, fíjense. La concentración total de la monocapa es igual a los sitios vacíos, la concentración de sitios vacíos, más todo lo que está absorbido. C sub A, C sub BS, C sub CS, todos los que hay. Si hay un inerte y absorbido, todos. Entonces, ese es lo que se llama el balance del sitio, que es algo perfectamente lógico y sencillo, ¿verdad? O sea, la concentración total, esta concentración total es igual a la suma de los sitios ocupados más los sitios vacíos. O sea, tal vez pueda decir, entonces, podamos decir entonces que la concentración total, que ya sabemos que es un número constante que es conocido experimentalmente, es la concentración de sitios vacíos más la concentración de sitios ocupados. Todos absorbidos, ¿no ve? Toda la sumatoria. Aquí está toda la sumatoria de absorbidos. Ese se llama balance del sitio, que nos va a ayudar bastante más un ratito. A partir de más un ratito. ¿Qué más? La presión parcial. Entonces tenemos la presión parcial de A, la presión parcial de B, porque la presión parcial de C. ¿Cuándo usamos la presión parcial? Cuando esté en fase gaseosa. Este compuesto A va a tener su presión parcial de A. Este va a tener su concentración de sitios vacíos. Este va a tener su concentración de sitios absorbidos. Fíjense, de nuevo voy a repetir esa parte. Estoy retrasándome en esto, no retrasándome, estoy yendo con calma, porque esto vamos a usar todo el tiempo. Aprendemos esta nomenclatura y después todito vamos a correr. Entonces, repito, la presión parcial de A. Este compuesto A tiene su presión parcial. ¿Por qué digo presión parcial? Porque está en la fase gaseosa. En cambio, este S, ¿qué cosa es este S? Es el sitio vacío. Entonces, lo voy a reflejar por C sub B, concentración de sitios vacíos. Y este, ¿cómo lo voy a medir? La concentración de A absorbida. ¿Lo ve? Todito, este. ¿Listo? Si tuviera B más S da BS, este B va a ser la presión parcial de B. Este va a ser la concentración de sitios vacíos. Y este va a ser la concentración de B absorbido. ¿Listo? Entonces, aquí está todito. Esto ya hemos hablado. CI sub S, fíjense. CIS es concentración superficial de sitios ocupados. Moles por gramo de catalizador. Esta es la nomenclatura que vamos a usar. Esto vamos a ir practicando y vamos hasta que sean... Usen bien, pues, fácilmente. ¿Qué más? Esas son las isotermas. Esos son los conceptos. Ahorita vamos a avanzar. ¿Qué es la isoterma de absorción? Otro concepto. Es la concentración que se absorbe en el equilibrio. Se llama isotermas porque se mide a una sola temperatura. Entonces, a una temperatura dada, digo temperatura de, qué sé yo, 25 grados centígrados. Mido la concentración, cómo varía la absorción de A respecto a la presión parcial de A, en el equilibrio. O sea, pongo un gas en una superficie, pongo un gas y pongo una temperatura y le pongo una presión parcial de A. Entonces, espero que se llegue al equilibrio. En ese punto, tomo un dato. Aumento la presión parcial, se va a mover el equilibrio y espero de nuevo que se llegue al equilibrio. Tomo otra concentración. Es a temperatura constante, por eso se llama isoterma.
Aumento, PA sub 1 y hemos hecho. PA sub 2 y hemos hecho. Aumento a PA sub 3, la presión parcial, la concentración en el gas. Y espero que se llegue a un punto de nuevo al estado estacionario, al equilibrio. Entonces, mido otra concentración. Y así se forma la isoterma. Entonces, fíjense, es la concentración de compuesto absorbido en función de la presión parcial en la fase gaseosa. Es lo que tengo aquí. Fíjense que había dicho aquí. Isotermas de absorción. Cantidad de gas absorbido sobre la superficie a diferentes presiones, pero a temperatura constante. Función de la presión parcial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hago ese experimento, puedo encontrar diferentes formas. Aquí están algunos ejemplos. Un ejemplo, una forma de curva. Aquí tengo otro ejemplo, otra forma de curva. Aquí tengo otro ejemplo, otra forma de curva. Aquí tengo otro ejemplo, otra forma de curva. Diferentes curvas, formas de la curva de equilibrio. Toditas son isotermas, pero diferentes modelos, diferentes fenómenos físicos. ¿Listo? Entonces uno mide, digamos, hago absorción sobre carbón activado para absorber un principio activo. Digamos, no reacción química. Entonces mido y digo, mi absorción de un principio activo, que estoy absorbiendo, recuperando sobre un carbón activado, mido y digo, se comporta la absorción con esta isoterma. O digo, se comporta con esta isoterma. Mido experimentalmente con qué forma de isoterma se absorbe. Esta la he dejado porque es la más sencillita y esta corresponde, cuando sigue esta forma, se dice que es una isoterma de Langmuir. No es la que sea más útil, no es la que se cumpla más, pero es la que se usa más en los modelos por sencilla. En muchos casos hemos trabajado con esta, en absorciones especialmente de piretrinas, por ejemplo, principios activos de insecticidas, de decolorantes, decolorar un extracto. Entonces, al decolorar el compuesto de color el compuesto que colorea, digamos clorofila, se absorbe en la superficie. Y vamos midiendo, en base a la concentración en la fase fluida, vamos midiendo cuánto se absorbe. Y vemos cómo se comporta la isoterma. Y esto me sirve para saber cuánto se está absorbiendo a diferente concentración. A una temperatura. A otra temperatura va a ser otra. A otra temperatura va a ser otra. ¿Vale? Por eso se llama isoterma, porque todita la medición hago a una sola temperatura. Entonces, ese es el concepto general por el momento. Solo tienen que saber ustedes que recordar, ya debí llevar en fisicoquímica, si no han llevado no importa, ¿no ve? Que estamos hablando de curvas de equilibrio de absorción. Como es a una temperatura constante, se llama isoterma. ¿Qué me mide estas curvas de equilibrio de absorción? Me mide la cantidad absorbida en función de la concentración en la fase fluida o gaseosa. Entonces ahí me da la curva de equilibrio. Aquí son diferentes, no importa, ya vamos a ver eso. ¿Listo? Esta es la isoterma. Esta es la isoterma. La forma de la función entre la cantidad absorbida y la presión parcial o la concentración en la fase gaseosa o en la fase fluida. Fluida me refiero también puede ser en algún caso líquida, entonces hablamos de Ca en la fase líquida. O vamos a trabajar con puras reacciones heterogéneas gaseosas, estamos hablando de presión parcial. ¿Listo? Van a encontrar algún libro que habla de concentración de A en la fase fluida. Es lo mismo. O sea, se puede relacionar los dos. Si es gaseoso, Ca va a ser Pa sobre dt. Entonces se pueden relacionar, no hay problema, pero vamos a trabajar con presiones nosotros, con presiones parciales. Porque normalmente son reacciones a alta temperatura en fase gaseosa, cuando se usa catálisis heterogénea. Entonces, son diferentes curvas, diferentes isotermas
de absorción. ¿Listo? Entonces, esa es la isoterma de absorción y ya saben de qué se trata. Entonces, diferentes curvas. No vamos a trabajar con estas, pero ya experimentalmente ocurre. Vamos a trabajar con esta. Vamos a ver de cómo sale este modelo que es conocido de Langmuir. Aquí está. Vamos a llegar a la ecuación de Langmuir y ahí quedamos por hoy y después avanzamos más. Aquí está. ¿Cuáles son las suposiciones de la isoterma de Langmuir? Es un modelo simplificado. A veces ocurre. ¿Cómo nos tiene que salir la curva? ¿A qué le llamamos? ¿Qué forma tiene la isoterma? CAS, presión parcial. Tiene esta forma la isoterma de Langmuir. Pero han visto que hay otras, que es unita nomás, ¿lo ve? Entonces, Langmuir, ¿qué dijo al estudiar? Toda la superficie tiene la misma actividad. O sea, cada sitio activo tiene la misma actividad, la misma posibilidad de atraer a absorber una molécula. No hay interacción entre moléculas. Esta es la primera. Toda la superficie tiene la misma actividad. Son igualitos los sitios activos. Son simplificaciones. Ya saben que en modelos hay que hacer simplificaciones. Y cuando funcionan está bien. Si no, el modelo no sirve. O tiene una limitación de su uso, ¿no ve? Esto nos habla de las primeras clases de FE, ¿no ve? Segunda suposición. No hay interacción entre moléculas. O sea, si aquí se absorbe B y aquí se absorbe B, no se interactúan. Es una suposición simplificatoria. Puede haber interacción en la realidad, pero es una suposición simplificatoria. Entonces, la cantidad absorbida no incide, claro, no hay interacción, da lo mismo. Probabilísticamente da lo mismo para absorberse que si hay ocupados o si hay vacíos. No importa si hay vecinos, digamos. Esto tiene sus limitaciones, no les quiero profundizar. Yo he trabajado una vez en una modelación en Alemania, que ha salido una publicación, donde esto no cumple y se van formando islas. O sea, se van atrayendo, digamos, se van atrayendo, y es decir, que hay una interacción, se van atrayendo. Entonces, no cumplió el modelo de Langmuir, que llamaba modelo de conformación de islas. En alguna revista de fisicoquímica salió esto. ¿No ve? Entonces, lo que les quiero decir, aparte de contarles eso, no era tanto el objetivo, sino que sí ocurre. Eso quiero decirles. Que sí ocurre. A veces el modelo de Langmuir no sirve. Igual que no sirve PBNRT, tenemos que buscar otro modelo. ¿No ve? Igualito. Entonces, pero Langmuir que dice de manera de simplificación, no hay interacción entre moléculas. Entonces, no hay esto, todas son igualitas. Yo ensayé generando un número random con computadora, hicimos ensayos interesantes. Otro es el detalle, digamos. Pero les cuento más que todo para decirles que sí ocurren desviaciones del comportamiento de Langmuir. Toda absorción es por el mismo mecanismo. Esta absorción es por el mismo mecanismo que esta otra absorción. Y después no se pasa de una capa. O sea, el número total que se puede absorber es C sub T, la cantidad total. ¿Listo? Estas son las suposiciones de Langmuir que han visto, son simplificatorias, pero en alguna medida han servido para generar modelos. Y por aquí vamos a quedar. Por aquí vamos a quedar por hoy. Absorción de un compuesto. Ahora sí, generaremos la isoterma. Con todo lo que hemos aprendido. Generamos esta isoterma y desde esto vamos a ir más rápido. Aquí está la absorción. A más S da a S. En el equilibrio, esta es la constante de absorción, pero también en el equilibrio va a haber una constante en el otro sentido, como AS se desorbe. O sea, he escrito mal, pero he escrito bien, pero sería así. A más S da a S, una constante de absorción, y A absorbido con un Ka menos para nomenclatura, se desorbe. ¿No ve? Es lo mismo que esto.
es lo mismo que esto. Entonces, ¿cuál es la velocidad neta de absorción? ¿Dónde voy a explicar eso? Aquí está, pero a ver, aquí está. Aquí está. ¿Cuál es la velocidad neta de absorción? Fíjense la nomenclatura, este pasito, la constante, como si fuera cinética elemental, chicos. Ahí está el secreto, como si fuera cinética elemental. Ahí está el modelo, constante de absorción. A ver, entonces tengo en este sentido A más S, así, en este sentido. Entonces, constante de absorción por presión parcial de A, aquí está, por concentración de sitios vacíos. ¿Entienden la lógica? Esta es la presión parcial de A, esta es la concentración de sitios vacíos, como si fuera reacción elemental. Y en el otro sentido, entonces, al otro lado, el compuesto absorbido se desorbe. Entonces, menos Ka de desorción por Ca absorbido. Entonces, esta es la ecuación que tienen que aprender. Es fácil, pero fíjense la lógica. Si aprenden esta lógica que es sencilla, todito van a aprender bien. Es como si fueran reacciones elementales. ¿Listo? Repito, una vecesita. A más S da A, punto S, absorbido. Aquí es A menos, K, no menos, K sub A. Entonces, constante de absorción se absorbe en este sentido, velocidad de absorción, se absorbe en este sentido. K de absorción por, ¿cómo mido esto? Por su presión parcial. ¿Cómo mido esto? Por sitios vacíos. Entonces, constante de absorción por P sub A por C sub B. Menos en el otro sentido. Ka menos por la, ¿cómo mido esto? Con la concentración de A absorbido. Entonces tengo la velocidad neta. Si factorizo esto, sabemos de reacciones reversibles, ese es el chiste, que estamos usando lo que hemos aprendido en cinética, si se acuerdan. La misma metodología, la misma nomenclatura. Por eso a veces se llamaba de Langmuir-Hinshelwood. Langmuir se llama así, LH. Langmuir-Hinshelwood. Porque eran las suposiciones de Langmuir, pero Hinshelwood usó como reacciones. Vamos a hablar de esto, entonces van a encontrar así, LH, Langmuir-Hinshelwood. Vuelvo aquí. Factorizo K sub A, como sabemos en reacciones reversibles, y me va a quedar 1 sobre Ka. K grande, que es constante de absorción, que es K sub A sobre Ka menos. Viéndose aclara, si me escuchan nomás K puro, ¿no ve? Es constante de absorción K grande, es igual a la constante de absorción sobre la constante en el otro sentido, de desorción sería. Entonces, en el equilibrio, esto es 0. Entonces, ahí tengo isoterma. ¿No ve? En el equilibrio hemos dicho es isoterma. Entonces, de aquí sale el isoterma. Entonces, voy a trabajar con esa. En el equilibrio, porque hemos dicho el isoterma es en el equilibrio. ¿No ve? Hemos medido en el equilibrio. Es 0, la velocidad neta. Y si trabajo con esta que está aquí, fíjense, si trabajo con esto, K grande por PA por CB menos CA sub S igual 0. Estoy trabajando con esto. Ustedes van a verificar con calmita. Tengo esta ecuación. En este punto uso el balance de sitio. Fíjense aquí. Fíjense el balance de sitio. C sub T es igual a C A sub S más CB. Es el balance del sitio, que se tiene que cumplir por las suposiciones de Langmuir, una sola monocapa, todo eso. Despejo CB de aquí, despejo CB,
y reemplazo aquí, haciendo, aquí está, despejo sea sub S y tengo esta última ecuación. Eso lo van a hacer con calmita, verificando, porque ya he subido para el día martes. Lunes no vamos a pasar más, ¿no ves? Tenemos examen. Entonces, ¿qué color me ha salido aquí? Verde. Entonces, fíjense la secuencia. Repito una vez más. Aquí está la velocidad neta. Factorizo constante de absorción y aquí me aparece la constante de equilibrio que vamos a usar todo el tiempo. Constante de absorción de equilibrio. En el equilibrio esto es cero. Si trabajo con ese cero, con esa igualdad, me da esta expresión. ¿Y cómo elimino C sub B que no conozco? Elimino con el balance del sitio. Aquí está. Y reemplazo ahí y despejo C sub S, me da esta ecuación, que es la isoterma. Como hemos hecho, es un isoterma porque hemos hecho una velocidad de absorción en equilibrio. Es un modelo. Como ha seguido las suposiciones de Langmuir, se llama isoterma de Langmuir. ¿Qué forma tiene? Tiene esta forma. ¿Ve? Cuando empieza como una recta, aquí poquitito como una recta empieza. Aquí se cumple varias veces. Cuando PA es pequeñito, parece una rectita aquí, pero después se va aplanando así. ¿No ve? Es la forma de esta función. Es la forma de esta función. Aquí está la función CA sub S en función de la presión parcial. Hemos llegado a esa ecuación que, como hemos seguido estas suposiciones de Langmuir, se llama isoterma de Langmuir. Cuando experimentalmente encontramos que un compuesto se absorbe en esta forma, decimos, este compuesto se absorbe siguiendo el modelo de Langmuir. ¿No? Ya hemos visto que puede haber otros, ¿no ve? Eso ya es otro problema, pero ahí puede haber otros. Pero si aquí está, hemos deducido la isoterma de Langmuir. Si el martes les pregunto, deduzcan la isoterma de Langmuir, todavía tienen que hacer esto. ¿Listo? Ahí vamos a quedar, creo, para no prolongar. Después, si aprenden hasta aquí, después es más rápido. Esto es lentito, pero después vamos a coser. Aquí es cómo se mide nomás, cómo se puede calcular. Esto lo haremos con calmita el día. Es la aplicación, voy a avanzar hasta aquí, pero voy a repasar el martes. Entonces, teniendo el isoterma de Langmuir, aquí está el isoterma de Langmuir, podemos linealizar, es decir, acomodarlo como una recta. Lo pongo 1 sobre CAS, aquí está. Acomodo esta ecuación nomás. Me da esta ecuación. Si multiplico por PA, entonces aquí tengo PA, aquí tengo PA, y este PA se simplifica. ¿Y qué me da? Esta expresión. ¿Qué es la que se usa? ¿Qué es esta? Es una recta. Aquí está Y, igual a la ordenada en el origen, pendiente por X. Aquí X, me da una recta. Entonces, si grafico en esta forma, la isoterma de Langmuir va a tener una forma de recta. O sea, está acomodando las variables, lo he puesto en forma de recta. Para poder hallar por mínimos cuadrados, encontramos la pendiente y la ordenada. Entonces, así digo, es un isoterma de Langmuir. ¿Qué he hecho? Nada del otro mundo, solamente, de verdad, ¿no ve? Solamente he acomodado esta ecuación. ¿No ve? Aquí está. 1 sobre CAS, le he dado la vuelta, el recíproco se llama matemáticamente, lo doy la vuelta y lo voy acomodando. ¿No ve? Entonces la acomodo y la forma más común es multiplicar después por PA sub A, lo que yo he hecho hace rato, para tener esta recta.
Entonces aquí está Y versus X. Y me tiene que dar, aquí está Y versus X. Y me tiene que dar una recta, este isótema del arcoíris. Ahí quedamos. Hasta aquí van a estudiar para el día martes. Es la diapositiva número, la 19. La 18. Hasta las 18 hemos llegado a esta presentación. Listo, chicos. Ahí quedaremos. Por hoy, Sufi. Y he subido esta presentación. Concéntrense. El lunes nos vemos para dar el examen 5 y cuarto. Estoy preparando el